Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Me presento, mi nombre es Carlos Darwin Rivera Pinto y vengo a compartir, ¿no?, un poco de las experiencias, a testificar, como se dice, un poco de las experiencias que he tenido con el Señor. Esta es mi segunda vez que predico. En el 2023, a finales del 2023, el Señor me confrontó a que yo debía predicar, ¿no? Y por circunstancias de la vida, ya no, por miedo, por muchas cosas, después de esa prédica no me volví a animar, ¿no? El Señor me ha vuelto a confrontar y hubo un versículo, un pasaje de la Biblia que me confrontó a hacer, no sé si me puede ayudar, Dios me lo diga, con la Biblia. Estoy usando un celular para la... Igual, el celular sirve. Hechos, capítulo 10, del 39 al 42. ¿Hechos 10? Hechos 10, del 39 al 42. Dice: y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. ¿Al 42? ¿Al 42. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Este versículo de la Biblia es la parte donde Jesús le da una visión, Dios le da una visión a Pedro para que rompa esas barreras culturales que había en la época, ¿no?, de judíos con los gentiles, ¿no? Donde le da una visión donde suelta un lienzo con puros animales impuros y le dice a Pedro: mata y come, le dice, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque son animales impuros, le dice Pedro, ¿no?, a Dios. Y le vuelve a decir, mata y come, le dice, no llames tú común a lo que yo purifico. Eso, Dios lo que le quería decir a Pedro en ese tiempo era que no existen barreras culturales, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, sin importar raza, género, cultura, origen, todos somos iguales. Romper esa barrera de judíos y gentiles, ¿no? Yo lo tomé como que yo debía romper ese miedo, digamos, ¿no?, de testificar, porque el Señor nos manda a testificar en todo. Tenemos que tener la responsabilidad de predicar y testificar nuestras experiencias con Dios en todo momento, no sin importar tiempo, ningún límite. Debemos continuar predicando y testificando todos los días, no solamente en una iglesia o un lugar, en cualquier lugar podemos testificar con nuestras acciones, ¿no? Entonces el Señor a mí me desafiaba con ese versículo, porque yo hago devocionales también, ¿no? Manoli me enseñó a hacer los devocionales y la verdad que estoy muy contento porque aprendí, pues, ¿no?, a tener una relación personal con el Señor. El Señor me decía con ese versículo: asumí la responsabilidad de predicar y testificar mi mensaje con las personas que te rodean. Salí de tu zona de confort, sea audaz, compartí mi amor con aquellos que te rodean. Aunque enfrenté rechazo o oposición, la recompensa vale la pena. Son un instrumento para cambiar la vida de otros. Todos somos, nuestras experiencias con Dios son un instrumento para cambiar la vida de los demás. ¿Me puedes ayudar con otro versículo? Juan 5:31. Juan 5:31. Sí. Juan 5:31. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Eso. Con eso quiero demostrar de que yo no vengo a hablar nada aquí de mí mismo, ¿no? Vengo a hablar netamente de mi experiencia que tuve con el Señor, ¿no?, que he tenido con el Señor. Quiero hablarles un poquito de mi juventud, ¿no? Yo tuve problemas con el alcohol desde mis 20 años. Yo tuve problemas con el alcohol. Me gustaban a mí mucho las fiestas, me gustaba trasnocharme todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, ¿no? Y
se acababa ahí, me iba a continuar al otro lado hasta que la vela no arda. Con mi hermano, en el 2016 formamos una comparsa, que esa comparsa nos generaba pues, fines de lucro, ¿no? Nos iba bien, y nos encantaba estar en ese ambiente, hasta que un día eso comenzó a afectar mi salud, ¿no? Yo llego intoxicado a una clínica, ¿no? Con la presión altísima. Eso fue como un hilo del Señor, digamos, jalándome para que yo deje de beber. Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero mi carne me lo impedía dejar. O sea, yo sabía que tenía que dejar, que no estaba bien. Inclusive eso me estaba afectando en mi matrimonio. Mi esposa, tenía muchos problemas con mi esposa, estaba dándole un mal ejemplo a mi hija, que en ese entonces tenía unos 2 añitos. Yo me casé en el 2015. Bueno, de a poco yo mismo dije, me voy a desafiar a dejar el alcohol. Quise dejarlo, pero de a poco otra vez volví, ¿no? Peor en la pandemia, en el 2020. Como todos sabemos, nos encerramos por la pandemia del COVID en el 2020, y en la cuarentena, ¿no? Y mi abastecimiento a mí, aparte de víveres, eran torres de cajas de cerveza, whisky, fernet, todas esas cosas. Y me abastecía de todo eso, que no me falte, ¿no? Inclusive mi esposa me miraba yo feliz, digamos, porque tenía todo eso. Yo en mi interior decía, puedo tirarle la cuarentena el tiempo que sea, estoy servido, decía. Esa era mi forma de ver las cosas. Y bueno, en el 2020, el 21 de mayo del 2020, recibo la noticia de que mi papá iba a ser internado por COVID-19. Fue uno de los primeros casos, cuando no sabían tratar la enfermedad todavía aquí en la ciudad. Uno de los primeros casos. Para nosotros fue muy difícil porque, bueno, ya tuvimos que salir a lidiar con él. Lo internaron el 21 de mayo en la caja petrolera. Un día como hoy estaba recordando porque me causa mucha tristeza. Hoy, 24 de mayo, mi padre entró a terapia intensiva porque no pudo más, digamos. Un día como hoy, 24 de mayo, entró a terapia intensiva. En esos tiempos era un tiempo donde yo me puse a orar, comencé a reflexionar, a pedir perdón a Dios por muchas cosas, esos momentos de dolor, ¿no? Y comencé a arrodillarme. Podía pasar la mayor parte del tiempo arrodillado, orando ahí, pidiéndole por favor que sane a mi padre. Inclusive llegué hasta hacer la promesa de que ya yo iba a dejar de tomar, no voy a tomar más, voy a dejar esa vida. Y el 27 de mayo del 2020 recibo la triste noticia de que mi padre fallece a las 10 de la mañana. Entonces a mí se me cae el mundo pues, a pedazos. Inclusive yo comencé a juzgar a Dios en ese tiempo, y decir, no me lo sanaste. Ahora yo me doy cuenta cómo puedo juzgar, ¿no? Si nunca lo buscaba, ¿cómo voy a venir a pedirle, como decir, un favor a alguien que yo no buscaba, ¿no? Pero aún así Dios es tan grande, ¿no? Yo me quise alejar de Dios, no quería saber nada, inclusive me volví a asumir otra vez y a refugiar en el alcohol. Bueno, ¿no? Y mi padre falleció, en ese tiempo se nos puso difícil la vida, comenzamos a batallar miles de cosas con mi familia, con mis hermanos, miles de problemas. Y yo veía la mano de Dios, ¿no? Veía la mano de Dios cómo Él nos ayudaba. Pero yo no lo quería aceptar. Yo le preguntaba al Señor por qué se llevó a mi padre. Y Él me lo respondió recién me lo respondió. Hace unos 2 años, cuando yo aprendí a hacer los devocionales con Manolo, con este versículo, Juan 1:7, no sé si me puedes ayudar, hermano. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Con ese versículo, el Señor me estaba diciendo a mí, estás llamado a ser testigo de la verdad y la luz de mi palabra y ser un ejemplo para los demás, a honrarme con tu vida, para que a través de ti muchas personas puedan llegar a conocerlo.
sobre todo los que me rodeaban, mi familia, mi hermano. Yo estaba destinado a dar el ejemplo, ¿no? Y eso es lo que me vengo a dar cuenta ahora, que por eso quizás mi papá terminó un ciclo en la vida, ¿no? Porque fue muy difícil la verdad. Luego de eso yo recibo una de las bendiciones más grandes de mi vida. El 10 de mayo de 2021 llega mi segundo hijo. Yo tengo 2 hijos. Una niña de 10 años que se llma Dariane y el menor que tiene 4 años que se llama Agustín. El 10 de mayo del 2021 llega mi hijo Agustín. Darwin le puse en honor a mi padre, Agustín Darwin, para dar una alegría a la familia, porque fue cabalmente al año de la muerte de mi padre que llegó, ¿no? Fue ser un niño que vino a darnos alegría en momentos difíciles, ¿no? Y Dios me lo regaló hombrecito como yo se lo pedí. Inclusive yo enojado con Dios y pidiéndole de que nos mandara un hijo hombre. Estaba enojado yo. Bueno, yo seguía medio reacio y todas esas cosas, y sentí como el Señor fue y me trajo con amor, pero a chicotazos, ¿no? Porque justamente al año yo estaba recibiendo esta bendición por parte del Señor, pero por otro lado también el mundo se me volvía a caer a pedazos, porque mi mamá cae con COVID y cae en un cuadro grave. Nosotros, por el miedo de lo que había pasado con mi padre, no queríamos internarla en ninguna clínica. Comenzamos nosotros a ver muchas opciones, muchos doctores, y le armamos una terapia intermedia en la casa, ¿no? Mi madre casi se tiró unos 50 tubos de oxígeno, estuvo un mes ahí, pero salió, gracias a Dios. Justo cuando salía mi madre, caía mi hermano. Fueron momentos difíciles porque yo tuve que dejar a mi hijo recién nacido, de unos 10 días de nacido, casi por 4 meses, ¿no? Cayó mi hermano Luis Alejandro Rivera Pinto se llama mi hermano, y él cae gravemente. Él cayó en el colapso total, cuando no había hospitales, todos los hospitales estaban colapsados, no había oxígeno, no había medicamentos, todo estaba sobrevalorado, no había nada, digamos, ¿no? Toda mi familia estaba desesperada, comenzaron a ayudar, se le armó también a él en la casa una terapia intermedia, y ahí es lo que le cuenta Manoli, ¿no? Que mi primo Juan Carlos lo llevó a él a orar por mi hermano. Ahí yo lo conocí a Manoli. Lo llevó a orar por Luis. Él entró a orar, ahí no se quería poner barbijo. Se puso solamente una mascarilla, ¿no? Pues estábamos en lo peor del COVID, digamos, ¿no? En la peor, ¿cómo se dice? En la peor ola, digamos, donde todo el mundo se contagiaba. Todo colapsado. Bueno, mi hermano no pudo sanar en la casa. Lamentablemente se llegó a tomar la determinación porque lo llegó a necesitar. Se tiró como 40, 50 tubos de oxígeno en la casa también y ya él no podía ni respirar ni con el oxígeno prendido de sus mayores libras. No podía respirar, entonces se buscó un hospital como sea. Harta gente nos ayudó y logramos pillar un lugar en la clínica Medicmed, kilómetro 9, doble vía La Guardia, y ahí lo llevamos a mi hermano, ¿no? Porque no había más lugares. Yo sabía que no iba a ser la clínica, iba a ser el Señor que lo iba a sanar. Cuando lo metimos a mi hermano en esa puerta de terapia intensiva, yo me arrodillo ahí, con mucha humildad, con mucha fe, yo agarro y le digo al Señor, si vos lo sanás a mi hermano, yo te voy a seguir, como poniéndole una condición. Desde ahí comencé yo a tener fe. Mi hermano empeoró, los pronósticos eran desastrosos, los doctores lo desahuciaban en todo momento, hasta que un día yo recibo el devocional de Manoli. Mi primo Juan Carlos me manda el devocional de Manoli donde ese devocional me dio más fortaleza, por eso es que creo tanto en los devocionales. Pueden leer el Salmo 68. Salmo 68, ¿qué versículo?
Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cerca del fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios, para que los justos se alegren. Ya está bien. Juan 10, 15, 16. ¿Está bien, hermanito? Sí, perfecto. No tengo mucha experiencia en predicar con micrófono. Dice, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esos eran los versículos y los pasajes que estaban en el devocional de Manoli. En el Salmo 68 hablaba de un versículo donde se iban a levantar altares de adoración. Y en Juan 10, del 15 al 16, decía que tenía que traer ovejas al rebaño. Que ahora yo lo veo, digamos, y nosotros somos las ovejas que tenían que traer al rebaño, ¿no? Lo veo cómo se ha cumplido esta palabra en nosotros, en nuestra vida. Bueno, fueron casi 2 meses que mi hermano estuvo en coma, hasta que el Señor comenzó a hacer su obra en él y lo sacó de algo imposible, porque los pronósticos eran que él no iba a salir. Inclusive los médicos lo desahuciaron, porque él estaba con el 100% de los pulmones tomados, respiraba por medio de un ventilador, sus pulmones no servían. De un rato a otro comenzó él a sanar y salió del cuadro, ¿no? Salió flaquingo, pero salió. Los doctores no lo podían creer, los mismos doctores decían que es algo que la ciencia no lo puede explicar, simplemente es un milagro. Los doctores decían eso. Entonces fue como que el Señor ahí respondió a nuestras oraciones. Obvio que toda la familia, todos oraban, pero yo hablo por mí, digamos, que yo me arrodillé en esa puerta de terapia intensiva y yo le dije al Señor, si vos sacás a mi hermano de esto, yo te voy a seguir. Bueno, desde ahí ya comenzó la otra etapa de mi vida, ¿no? Ya comencé a experimentar cosas maravillosas con el Señor. Digo maravillosas, aunque fueron en momentos difíciles, pero yo las digo que fueron experiencias maravillosas porque siempre el Señor ahí en mi mano, ¿no? El 21 de diciembre del 2021, porque esto fue unos 3 meses antes, en el mismo año 2021 fue que mi hermano salió en junio más o menos. A los 3 meses, el 21 de diciembre del 2021, yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana y escuché una voz en mi oído que me susurró y me dijo Romanos 12. Yo no conocía la Biblia, nunca había leído, ¿no? Pero después me dio la curiosidad y fui a leer Romanos 12 y la verdad que son 20 versículos que es como la guía de Jesús de cómo llevar una vida en Cristo, ¿no? Los invito a leerlo cuando puedan, si es que ya no lo han leído, ¿no? Luego comencé a tener experiencias, comencé a tener un cuadro de taquicardia, insomnio, ansiedad. Lo que pasa es que yo era gordito, yo pesaba casi 135 kilos, pesaba yo. Comencé a tener un cuadro de taquicardia, insomnio, ansiedad. No podía dormir en la noche, oraba, todo. Fui a buscar profesionales para que me ayuden, y me querían dar antidepresivos. Yo no quise tomarlo porque ya anteriormente, en mi juventud había tomado y me costó soltarlo, ¿no? Pero al final me autodesafié yo, Manuel Evita de testigo, con la ayuda del Señor, digamos, a orar y a desafiarme a hacer ejercicio, bajar de peso, ¿no? Y llegué a bajar, pues, ¿no? Llegué a bajar como 30 kilos. Luego ya el Señor fue como que empezó a moldearme, empezó a moldearme todo ese tiempo. Me comenzó a enseñar y a priorizar lo verdaderamente importante, ¿no? Porque mi vida estaba toda desordenada. El 29 de septiembre de 2024, yo y mi hermano Luis tomamos la decisión de bautizarnos en la casa de Juan Carlos, con la iglesia Cairo, ¿no? Y luego también agarro y paso una prueba donde me comienza a faltar el dinero, comienzo a preocuparme,
El Señor siempre me decía en mis devocionales que yo no me preocupe, que me dediquen a lo verdaderamente importante, a mi familia, a mis hijos, y yo siempre lo confrontaba y le decía, ¿cómo pues Señor? Yo tengo que salir a trabajar, tengo que hacer mis cosas, y salía y me iba mal, y me iba mal, y vuelta le comenzaba a preguntar y le decía, pero Señor, ¿cómo pues? ¿Y de dónde el colegio, los gastos, y preocuparte en lo verdaderamente importante. Mi trabajo es comprar y vender vehículos, y en ese tiempo no me salía nada, no podía vender ni uno. De la desesperación yo quería salir, buscar alternativas, y en una de esas me accidento, voy y me quebro la mano, se me cae el capó del auto y me quebré la mano. Tuve que dejar el ejercicio, tuve que dejar un montón de cosas. Fue un tiempo donde me sirvió para reflexionar, porque el Señor me comenzó a decir ahí que yo comience a confiar en Él. Ya yo sabía que era para moldearme, para moldear mi familia, para que aprenda a depender de Él, que comience a valorar lo verdaderamente importante. Él estaba seguro de que estaba ordenando mi vida, enseñándome. Ese accidente de mi mano, los momentos de internación que tuve en el hospital me sirvieron para reflexionar. Y bueno, luego salí de eso y estuve un tiempo, le comenté que yo tenía problemas con el alcohol, ¿no? Estuve un tiempo yo sin beber, sin probar una gota de alcohol, pero después me comencé de nuevo a permitir probar un poco. Yo decía, yo lo controlo, decía, yo tengo mi tope, lo tengo todo controlado, son 2 o 3 cervecitas que yo tomo, decía. Y hasta que eso se volvió a ir agravando por sentimientos quizás de tristeza, o sea, no me justifico, volví a caer por situaciones quizás en las que me encontraba preocupado por diferentes circunstancias de la vida. Volví a caer otra vez en los vicios, volví a caer en el alcohol, comencé a tomar de nuevo, y prácticamente volví a los lugares de donde Dios me sacó, Un día me invitan a una fiesta de carnaval, de la comparsa Coronadores, que fue hace unos 4 meses creo, y yo vuelvo a esos lugares, aunque yo sentía que ya no encajaba en el lugar, pues sentía diferente ahí en ese lugar. Comencé a tomar y terminé, como que se puede decir, borracho, después de mucho tiempo que no me emborrachaba. Llegué a mi casa, se puede decir, tomado, y no me gustó que mi hija me vio así en ese estado. Mi hija de 10 años me vio así en ese estado y me miraba extraño y lloraba. Entonces yo ahí agarro y me confronto a mí mismo, y sé que fue eso lo que Dios usó, el hilo que Dios usó a mi hija, para hacerle la promesa a ella y al Señor que no iba a volver a tomar. Ahí yo agarro y le hago la promesa a mi hija, le digo, no voy a tomar, hijita, le pido perdón. Le pido perdón también a mi esposa, y desde ese día me prometí dejarlo. Han pasado 4 meses y no me ha hecho falta. Veo cómo el Señor, digamos, sabe qué hilo jalarle a uno para que uno deje las cosas que no le convienen, bueno. Después de eso, otra experiencia que viví con el Señor fue que el lugar donde yo vivo, alquilamos unos departamentos. Yo agarro unos inquilinos, 2 jóvenes que parecían buenas personas, educadísimos, pero uno no sabe qué vida llevan, bueno. Yo tenía que irme a Cochabamba a comprar un jeep y se me cayó el negocio y yo me quedé frustrado y decía, ¿por qué no me habrá salido este negocio? ¿Por qué no habré ido? Y me ponía a pensar. Cuando esa noche agarra y llega una mujer afuera del lugar donde yo alquilo los departamentos y comienza a gritar. Y bueno,
comienza a llamar a su hermano Pablo, Pablo. Yo salgo y le digo a la señora, por favor no grite señora, aquí vivimos harta familia. Le digo, no, tampoco, porque había unos colombianos antes que iban y le cobraban a unos inquilinos ahí. No grites. Y la veo su cara de frustración de la señora, ¿no? Y me dice, mi hermano sufre depresión, me mandó unos mensajes despidiéndose de este mundo, por favor. Y yo me asusté, pues, ¿no? Y yo bajé abajo y le digo, a ver, muéstrame, yo quiero saber si en realidad es su hermano, pero me muestra los mensajes. Y en verdad, pues en realidad se estaba despidiendo del mundo, así le decía a su hermano. Entonces yo agarro y me asusto y busco la llave duplicada y voy y abro el departamento, pues, ¿no? Del chico, y lo pillo ahí, que se había intentado ahorcar en el techo, y la pita se soltó con todo esto marcado. Como no pudo ahorcarse, se tomó 3 frascos de tabletas anabólicas, creo, para el gimnasio, y yo le toqué el pulso, y ya casi apagándose su vida, bueno, cada 10 segundos una pulsación, digo. Entonces yo agarro ahí con ella, porque ella estaba nerviosísima, lo alzamos, lo llevamos, lo subo a mi movilidad, lo llevamos al primer hospital, y gracias a Dios se le salvó la vida al pelado. Entonces yo me pongo a pensar, Dios quería usarme, por eso no me dejó viajar a Cochabamba un día antes, ¿no? Y yo estaba frustrado. Yo he visto su mano, he visto cómo comenzó a usarme. Inclusive yo he estado hablando con su hermana, y porque ese mismo día cuando yo pillé el lugar así y lo vi en ese estado al joven, yo me puse a orar y a declarar en el nombre de Jesús que limpie el lugar. Y ella me escuchó, pues, ¿no? Me escuchó, y desde ese día anotó mi número. Yo le estuve preguntando cómo se encontraba su hermano, y me ha dicho, ¿no?, que próximamente quisiera venir a estos lugares y traerlo a su hermano. Entonces yo veo su mano ahí. También he visto cómo el Señor me ha ayudado bastante en mi matrimonio, porque me ha ayudado, gracias a dejarme pastorear, gracias por venir gracias a venir a los altares, a hacer mis devocionales, porque cuando yo no hago mis devocionales, soy sincero de que veo todo diferente, veo todo de otra manera. Necesito diariamente hacer los devocionales. Eso siempre estoy hablando aquí con mi hermano Manoli. Y he visto cómo el Señor me ha ido moldeando mi carácter, ha ido moldeando el carácter de mi esposa. Mi familia ha mejorado. Tenemos problemas como toda la familia, pero sabemos solucionarlo, gracias a Dios. El desafío de esta prédica, bueno, porque a esta prédica le puse el nombre yo, aprendiendo a depender de Dios. El desafío es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, aún más cuando enfrentamos grandes batallas. Me imagino que todos siempre hemos llorado alguna vez en la vida, siempre tenemos momentos de tristeza. Yo me agarré en los momentos que yo más lloraba y sentía que el mundo se me caía a pedazos. Fueron los momentos que yo pasé con mi hermano en la clínica. Yo me agarré de un versículo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos verán a Dios, serán consolados por Dios. Entonces eso nos permite tener un encuentro divino con el Señor, ¿no? Yo me encerraba solo a llorar, sentía que mi mundo se me caía a pedazos, que tenía toda la carga encima de mí. Pero en ese momento Dios me decía que tenemos 2 opciones: o nos hundimos con el problema, o comenzamos a tener encuentro y una relación personal con Él. Ahí es donde aprendí que la fe no es creer que Dios puede hacerlo, sino creer que ya lo hizo. Y que no hay proceso sin propósito. El proceso es para hacernos más fuertes a todas las personas. Y que mi verdadero propósito en esta vida, y el verdadero propósito de todas las personas que seguimos a Cristo, es glorificar su nombre, ¿no?, en todo lo que hacemos, y testificar las experiencias que vivimos en nuestra vida, testificar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso sería todo, hermanito. Amén. Un aplauso.